Bienvenidos al quinto encuentro global de un curso de milagros 2025. Este año a celebrarse en Málaga, España. Contentos estamos de recibir a todos los maestros y si no te has inscrito y eres expositor, maestro, si tienes un grupo, si estás haciendo círculos, si estás extendiendo la voz, si quieres saber algo más de un curso de milagros, no dudes en inscribirte y venirte con nosotros. Vamos a estar todos juntos en 2 días, sábado y domingo 20 y 21 de septiembre. Anímate y vente con nosotros. Mientras vamos a ir visitándonos uno a uno con los maestros y los expositores. Por ejemplo, hoy tenemos a nuestra querida maestra Teresa Lanza desde Venezuela, desde el Puerto Píritu. Hermosa Teresa. Teresa hoy va a tener su presentación, va a tener 30 minutos para presentarse ella misma y tengo una pequeña reseña de su presentación que ella dice que se inició en un curso de milagros en el año 2001 de la mano del que fue su esposo y maestro maravilloso para Venezuela, Renato Rincón, que en paz descanse. Ella dice que se confiesa enamorada del curso, es estudiante facilitadora y terapeuta del perdón en la metodología Aprendiendo a Ser y se formó directo también por los doctores Carlos y Margot Medina, de los que salió esta, como dijo Luzmina hace un ratito, esta maravillosa práctica que todos, la mayoría de nosotros estamos usando hoy. Pues vive en Venezuela. Teresa, yo te dejo para que tú nos cuentes qué haces, cómo lo haces y qué cosa quieres compartir de tu historia con nosotros. Bienvenida, mi amor. Gracias Antonia. Bueno, feliz día, feliz tarde, feliz noche por el mundo según nos estén viendo en este momento. Antes de iniciar, quiero invitarlos a hacer unos 2 minuticos de silencio, invocando la lección del día de hoy, el ejercicio que nos corresponde, que dice, no soy un cuerpo, soy libre. Podemos hacerlo con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, como ustedes gusten. No soy un cuerpo, soy libre. Oigo la voz que Dios me ha dado y es solo esa voz la que mi mente obedece. No soy un cuerpo, soy libre. Gracias, mis queridos hermanos. Bueno, antes de iniciar, de verdad quiero agradecer muy profundamente a los amorosos y bien fajados, bien dispuestos organizadores de este quinto encuentro global. A Damián, que me parece que siempre está ocupado, pero ahí, siempre está ahí, dispuesto al servicio. A Pepi, que me encanta la manera como ella lee y disfruta la lectura diaria a través de sus redes. Bueno, y Antonia, ¿qué puedo decir de Antonia? Que desde el día 1 que sintió el curso de milagro, ahí ha estado, dispuesta a extenderlo, a llevarlo al mundo entero, siempre dispuesta al servicio del Padre y de sus hermanos, invitándome a todas sus actividades. Y yo no sé qué hago. Pero bueno, yo la escucho, ella me dice, te lo mando a decir el Espíritu Santo, haz caso. Entonces, bueno, yo hago caso. Estoy aquí y no sé por qué, pero ella me trajo. Ella es la responsable, ¿saben? Bueno, estoy aquí en la presentación
para que me conozcan un poco, porque la verdad siempre estoy, pero siempre me ha gustado estar detrás de las cámaras, nunca adelante. Pero Antonia siempre me trae para acá. Bueno, para narrarles la historia de mi vida, digamos que era así una vez una chica venezolana proveniente de una familia muy católica, era numerosa y muy, muy sencilla. Me crié en un pueblo y éramos súper, súper sencillos. Y a pesar de que mi familia era numerosa, yo siempre sentí que estaba sola. Yo me sentía muy sola. Me casé a los 19 años siendo una estudiante y a los 28, 27, 28 más o menos, ya estaba con 2 niños, un título y divorciada. Un divorcio bien rudo, bien complicado. Emocionalmente fue bastante complejo. Y además de esto que les mencioné, cargaba a cuestas una enorme maleta llena de miedos y de inseguridades. Wow, era impresionante, pero siempre me mantenía muy pegadita a Dios en todo momento. A pesar de que en el momento en que se plantea el divorcio, yo también me separo de la Iglesia Católica porque yo fui muy activa dentro de la iglesia, muy, muy activa. Pero cuando ya el divorcio es un hecho, yo no quise seguir asistiendo a la iglesia porque yo decía que ya yo no sentía que cumplía con los mandamientos, por aquello de que lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa. Entonces yo no asistí más. Me mudé del estado Bolívar, donde vivía, al estado Anzoátegui, a Puerto La Cruz específicamente, y pues con muchísimo miedo, mucho, muchísimo miedo, pero en todo momento, bueno, Dios, sácame de esta, ayúdame, no sé qué voy a hacer con 2 niños pequeños. Realmente creo que era la primera vez que yo tenía que, entre comillas, eso de ganarme la vida. Ajá. Entonces, aunque me había y que separado de la iglesia, quedan grabados ahí una cantidad de teorías, de conocimientos que había adquirido ahí. Y además de eso, tenía una tía monja, una hermana de mi mamá, que me preguntaba cada vez que nos veíamos en agosto en sus vacaciones, que yo viajaba a Ciudad Bolívar y ella también, y siempre me preguntaba, hija, ¿y tiene novio? Yo le decía, no, no, tía, no tengo. Bueno, es mejor que no, porque ni que usted se case, va a hacer eso consentido por Dios. Usted siempre va a estar en pecado. Madre Santa, no, esto no es posible. Entonces, bueno, realmente no tenía tiempo de estar en otras cosas. Estaba convencida, pues, del pecado y de todo, y no sé qué, y quizás hasta aceptaba todo lo que yo creía que estaba sufriendo como parte de una consecuencia, un castigo. En esos primeros tiempos que me mudé, viajaba con frecuencia a Ciudad Bolívar porque mi papá estaba enfermo. Eso fue por allá más o menos por el año 94, 1994. En uno de esos viajes que yo fui, mi papá fallece. Entonces así literal, debo asistir a las misas que se acostumbran a hacer aquí en Venezuela después que la gente fallece, que son 9 misas o 9 rosarios, tal, pero bueno, mi mamá hacía misa. A regañadientes y fui a esas 9 misas. En la última misa, era un diálogo franco y abierto con Dios. O sea, yo le decía, tú sabes que yo no quiero estar aquí, pero yo sé que hay algo dentro de mí que me dice que ese Dios que me castiga, ese Dios que me va a castigar, no puede ser tú. O sea, no me niego a creer que eso seas tú, pero necesito que te manifiestes, necesito que estés, necesito... Yo tenía mi conversa con él y hubo un momento en que, wow, o sea, fue mi primer contacto cercano de ese tipo.
Fue como una explosión, fue un encuentro de muchísima luz, fue un encuentro muy revelador, muy amoroso y súper íntimo entre Dios, Jesús, el Espíritu Santo, yo, todo era una unidad. Fue una cosa realmente hermosísima. Yo me llené de gozo de todo y sentía que no tenía nada que ver por el hecho de estar en una iglesia o de que se estuviera realizando la misa. Fue una cosa muy íntima, muy de él y yo. Yo no se lo comenté a nadie, yo no dije nada, dirían, esta se volvió loca, qué sé yo, no sé, no me importa. Lo cierto es que yo no lo comenté con nadie. Pero fue en ese año que lo pude sentir y yo durante el resto de los años, pues hasta el 2001, que como bien dijo Antonia, fue cuando entré al curso, yo lo único que hacía era invocar a Dios en todo momento, aunque seguía sintiéndome muy sola. También creía que pues estaba tan ocupada tratando de ganarme la vida que, y quizás también de demostrarle a Dios que yo podía hacerlo sola, demostrarle a mis padres, a mis hermanos, a mí misma, a mis hijos que yo podía. Pero también mi rabia era indiscutiblemente con Dios, porque muchas veces sentía que no me escuchaba, que no me respondía. Entonces, esto les quiero decir porque realmente yo no fui, como muchos de los que aquí han estado, yo no fui una buscadora de caminos espirituales. Yo no transité más ningún camino después de la Iglesia Católica, no transité más ningún camino, no sé, no estuvo en mí, no estuvo en mí hacerlo. Pero yo sé, tengo la certeza de, creo que es una frase de Alejandro Jodorowsky que dice, yo no sé lo que busco, pero sé que lo que busco me busca a mí también. Y es más o menos lo que dice Antonia cada que cierra su programa de radio. Dios te está buscando, déjate encontrar. Entonces creo que sí, eso es así, estoy convencida de que eso es así, porque estando en Puerto La Cruz por trabajo, me vine, estaba un colegio nuevo aquí en Puerto Píritu y me mudé para Puerto Píritu. En el trabajo donde comienzo, hago unas amistades que hasta el día de hoy son mis hermanas. Una de ellas se llama Milagros y es quien me invita a las reuniones del curso de Milagros. Y a mí se me olvidaba eso. Las reuniones se hacían inicialmente los martes y cuando llegábamos el miércoles nuevamente a la escuela me dicen, ya, no fuiste anoche. Y yo, eso se me olvidó. Y así pasaron, no sé, 2, 3 semanas, quizá más. Y a mí se me olvidaba las reuniones, no iba. Llegó luego un feriado, el 1 de mayo, y le pregunto, ¿tú crees que habrá reunión mañana para ir? Aprovecho ya con los oficios, no sé qué, y voy. Entonces me dice, bueno, no dijeron nada la semana pasada, debe haber reunión. Yo fui a esa primera reunión, esa primera vez. Eso estaba dirigido, como bien dijo Antonio ahorita, por el maestro Renato Rincón. Y fue por fin cuando di el primer y único paso necesario para yo despertar a la luz del amor en mí. Aunque con resistencia, les confieso, con bastante resistencia. Ese día, la lección que correspondía era, el perdón es la llave de la felicidad. Esa frase me gustó. Fue lo único que me gustó de esa reunión, porque yo no entendí nada. Pero ustedes saben lo que es nada. El lenguaje del curso me parecía tan, yo decía, es como católico, pero no es lo católico que yo conozco. ¿De qué hablan? No, yo no entendí nada. Yo no entendí nada, yo solo sé que me gustó esa frase. Después, cuando Renato facilita el ejercicio basado en aprendiendo a hacer, porque él era 100% aprendiendo a hacer, menos, o sea, cierra los ojos y siente, no, señor, yo iba por otro lado, yo sentía que mi cuerpo se contorsionaba, eso era un disparate, yo no sentí nada, nada, nada. Cuando después en el compartir cómo te fue, todos hablaron y todos volaban por las nubes y yo debajo de la tierra.
Y les dije, no, mira, yo no sentí nada, de verdad, yo no entendí nada de la lectura tampoco, yo no sé de verdad, no sé nada. Entonces me dice Renato, tranquila, tranquila, déjate guiar. Está siendo nuestra maestra. Y no te culpes, tú no eres culpable de nada, tú eres inocente. Y yo dije, bingo, llegué, aquí es, verga, no soy culpable. Ay, me perdonan el venezolanismo. Yo dije, Dios mío, no soy culpable, esto me gusta. Bueno, pero también, eso fue en silencio, ¿no? Pero también decía, maestra de qué, que cómo yo puedo ser su maestra si yo no estoy entendiendo nada. Después entendí, pues, que mi resistencia estaba siendo un reflejo de alguno de ellos. No sé. Entonces, a pesar de que no entendí nada, como les dije, yo volví a ir a la semana siguiente. Y el 8 de mayo, díganme ustedes, corresponde la lección, el mundo que veo no me ofrece nada que yo deseo. Y yo dije, no, 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 aquí sí fue verdad que se enloquecieron. ¿Cómo me van a decir que el mundo que veo no me ofrece nada que yo deseo? Si yo veo a mis hijos, si yo veo a mis padres, si yo veo. Renato solo decía, tranquila, déjate guiar. Bueno, hacen su lectura, su broma. Yo igual no, o sea, no, yo no pude entender nada. Para mí esa lectura fue la catástrofe. Claro, porque iba a destruir todo mi mundo, lo que yo tenía como mundo hasta ese momento. Entonces, igual, al finalizar el compartir eso, le dije, no, es que no logro entender nada. No, no puedo. No sé de qué hablan, o sea, ¿cómo es eso? Y sus palabras eran lo mismo. Tranquila, déjate guiar, ten la certeza de que eres inocente. No obstante, a pesar de que no entendí nada y que la segunda semana fue terrible, yo volví a la tercera semana. Y esa tercera semana, la lección era, si me defiendo, he sido atacado. La del 15 de mayo. Entonces, bueno, dejé de defender. Depuse mis armas. Dije como Gilberto Santa Rosa, quiero la paz para esta guerra. Dios, perdóname. Y creo que sí, creo que fue ese el detalle, que me rendí, que no luché, que no confronté la lectura, que cuando iba el Renato haciendo la lección yo no estaba comparando con lo que ya yo sabía, o sea, solamente escuché. Y en el ejercicio pude por primera vez experimentarlo y me recordó aquello que les comenté que había vivido en la iglesia. Pude sentir algo que para mí había sido desconocido hasta ese momento. Después en el compartir, cómo les fue a cada uno, yo pedí quedarme de última y le dije, bueno, yo les voy a decir algo. Yo he creído durante todos estos 3 días que he venido que aquí todos están locos, y que el loco mayor es usted, señor, le digo yo dirigiéndome a Renato, usted es el loco mayor de todos, que aquí nadie tenía salvación, pero les notifico que ya yo caí también en esa locura, ya me volví loco, porque ahora yo sí sentí lo que ustedes están diciendo. Y para hacerles este cuento corto, la locura fue tan grande, o sea, me volví tan loca que yo terminé casada con ese señor Renato Rincón por 20 años. Estuvimos juntos desde ese año 2001 hasta el año 2021, en el momento en que él trascendió su cuerpo, pues. Entonces, realmente creo que ese paso de la rendición es lo que marcó la diferencia. Y en mi caso, muy rápidamente, a través de la metodología de aprendiendo a hacer, que fue algo como sentir que regresé, que llegué a donde yo estaba buscando, que regresé al hogar, se me dio tan fácil que yo ya muy pronto estaba haciéndome autoterapias, pero a cada rato, con todo. O sea, para mí el perdón de verdad que fue guau, fue guau. Y también de pronto estaba yo facilitando terapia.
porque Renato me decía, ¿estás lista? Hazla. Y me mandaba a la gente y yo me asustaba, pero salía, ¿no? Salía. Y aunque en muchos casos yo me sentía frustrada con el libro porque yo sentía que no entendía, porque claro, todavía estaba confrontando el lenguaje de la Iglesia Católica con el que me decía el curso de milagros. Pero yo lo leía, yo hacía los ejercicios. Y aunque, como les digo, a veces me frustraba cuando tenía que hablar con un hermano, cuando facilito una terapia, cuando estoy simplemente, como dice Jorge, tomándonos un cafecito, todo fluye, todo sale. De pronto me veo citando frases del curso que yo ni sabía que me las sabía. Entonces, simplemente es eso, es dejarnos guiar y dejar que sea el espíritu y confiar, y confiar. Como les digo, yo no sé qué hago aquí, pero bueno, yo estoy confiando. Porque para mí el curso de milagro ha sido un sentir a través de aprendiendo a hacer. O sea, no puedo practicarlo, hasta ahora no he podido practicarlo de otra manera. Es así, es ese sentir, es ese sí, dejarse guiar, como lo dijo Luzmi hace un ratico. Sin embargo, les comento que yo he experimentado cambios radicales en mi vida, aún durante estos 24 años que tengo dentro del curso, porque, pues sin duda, he puesto resistencia, ¿no? He querido seguir siendo yo quien controle. Y les voy a comentar brevemente dos de esos cambios. Yo creo que la pandemia marcó un antes y un después en el mundo. Y como el mundo lo fabriqué yo, pues yo no me podía quedar atrás. Les digo, unos 5 meses más o menos antes de la pandemia, mi hija emigra a Chile. Aquí en casa estábamos mi hija, mi mamá, Renato y yo. Y bueno, unos 5 o 6 meses antes de la pandemia, ella se va a Chile y yo voy feliz porque ella va a vivir nuevas experiencias, chévere, tal, tal. Entra la pandemia a finales de marzo y como a los 2 o 3 días que la decretan, que no te puedes mover, fallece mi hermano mayor. Entonces, bueno, todo el mundo quieto, nadie se mueve, nadie va, nadie está, ok. Ok, ok, sí, no soy un cuerpo, tal, ok, sí. Al año de que él se va mi mamá. Mi mamá enfermó muy rápidamente, no del virus, pero fue muy rápido y falleció en Puerto Ordaz. Entonces también, quédese quieto, usted no va. Usted se queda aquí, ok, bueno, sí, no soy un cuerpo, está bien, tal, tal, no somos cuerpo, ok. Unos 6 meses después que mi mamá se va Renato. Entonces, va, tal, está bien, no soy un cuerpo, pero bueno, él se fue en absoluta paz, completamente convencido de que ya se había terminado su tiempo, habíamos tenido muchas señales, pero nos queríamos hacer los locos y no las queríamos leer. E incluso conversábamos de que si alguno de los dos, cuando alguno de los dos no estuviera, el otro tenía que continuar el camino de aprendiendo a hacer y de un curso de milagros. Pero bueno, ¿sabes? Yo ahí creyendo que sí, que entendía, que se habían ido. Sin embargo, pues en un lapso de menos de 2 años, yo me quedé sola en casa. No estaban los otros tres con los que yo convivía. Y yo creía que estaba bien, hasta que en octubre de ese año 2021, el maestro José Lorenzo, con el apoyo de Luzmi y de Antonia, comienzan a reunirnos a todos los que estábamos, los facilitadores de Aprendiendo a Hacer, que andábamos regados por el mundo. Bueno, ellos, yo sigo aquí. Y wow, fue fabuloso. Fue fabuloso. Hacíamos 3 reuniones a la semana para apoyarnos y sanar. Y no fue hasta esos momentos de esas reuniones que yo me di cuenta cuán afectada estaba por las partidas, aunque le eché toda la culpa a Renato. Creo que fastidié mucho a estos hermanitos con mi drama, pero estuvieron ahí siempre, siempre estuvieron ahí,
reencontrar la familia, fue encontrar el apoyo, fue el regreso a la paz y a la luz nuevamente. Estuvo, wow, no sé cuántos procesos de perdón me facilitaron ellos, cuánto fue su ayuda, que a pesar de mi resistencia, no tenía valor mi resistencia porque ahí estaba Dios, ahí estaba su apoyo en cada uno de estos hermanos. Entonces es increíble, ¿verdad? Y yo me autoflagelaba porque hasta me daba rabia haber sentido eso tan profundamente, siendo que sabía lo que dice el curso. Desde el intelecto nada funciona, es al sentir. Si no, no hay. No hay aprendizaje valedero. Y el segundo episodio que les voy a comentar fue el año pasado, después del cuarto encuentro global. Después de todos los workshops, yo quedé, como dicen los españoles, se me explotó la cabeza. Yo no entendí nada. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo puede haber tantas maneras de leer y de interpretar el libro? Si para mí solo hay una, lo leo y lo estás aprendiendo a hacer nada más. O sea, no, yo caí. Se me acabó el tiempo. Nos quedan dos o Sí me tres queda. minutitos. Nos quedan 2 o 3 minutitos. Te podemos dar 5 minutitos. Ah, gracias, gracias. Ok, bueno, después de ese encuentro, yo hice un alto para ir yo nuevamente a sentir, para darme cuenta qué era lo que me estaba molestando de todas las visiones que habían de un curso de milagros. Y gracias a Dios, qué bueno que eso pasa y qué bueno que cambiamos, porque la que está hoy aquí no es la que vio el cuarto encuentro el año pasado. Hoy estoy realmente abierta, dando gracias a Dios y bendiciendo cada una de las maneras de estos hermanos ver, sentir, experimentar y extender el curso de milagros, porque como bien dice el libro, o sea, Dios se va a valer de todas las herramientas, de todo lo que yo creo que sé para extenderlo. Entonces, qué bueno, ya como me dice Candy que está aquí, ya no me castigo tanto porque siento cosas contrarias, sino que las bendigo porque son las que me van a permitir retornar a la luz. Nosotros aquí estuvimos haciendo muchísimas reuniones, talleres en Puerto La Cruz, Lecherías y Puerto Píritu. Aquí vi hace rato, no sé si todavía está, a Ariadne, que era una chica hermosa de aquí del grupo nuestro de Puerto Píritu y ahora vive en Estados Unidos y lleva las meditaciones de las 5:15 de la mañana todos los días. Actualmente solamente estoy prácticamente dedicada a la terapia y por la comunidad de Aprendiendo a Hacer. Por allí me van a encontrar. Por ahora, en esta ilusión, pues hace años que no estoy dentro de aula, no me desempeño como docente de aula, sino que trabajo es dando clases a niños y adultos de pintura, porque me dedico es a las artes plásticas. Trabajo desde aquí, desde casa. Y bueno, creo que soy una artista descubriendo el arte de vivir feliz aquí en la tierra como en el cielo, haciendo lo que más me gusta, que es el curso de milagros y pintar. Esa soy yo. Belleza, qué belleza. Mira, Patricia te está diciendo que gracias por tu clara y natural exposición y yo también te la reitero. Me encanta escucharte, qué bonita. Me encantó tu historia. Y les quiero decir a todos que vamos a tener a Teresa el próximo viernes 8 de agosto en un workshop donde ahí sí te vamos a dar 50 minutos, Teresa. Te vamos a dar 50 minutos para que hables de cómo vives ya hoy, lo que es un ídolo, ¿m? Y las consecuencias de depender de ellos. Tú en esto vas a tener, como tienes tu experiencia, porque sabemos todos qué son los ídolos, pero qué bonito, porque el curso lo dice. O sea, siempre decimos aquí el que viene ya conoce el curso, ya lo ha leído, a menos que sean estudiantes y estén
apenas conociéndolo, lo van a conocer, como tú dices, a través de todos los maestros que le van a decir quizá matices distintos, pero siempre va a ser el mismo, la misma esencia. Pero contar que tú has tenido tus ídolos y a lo mejor tienes todavía algunos, pero hay algunos allí muy importantes que nos vas a contar cómo ahora los amas y no los idolatras, que es la diferencia, ¿no? Así que, pues, magnífico. Muchísimas gracias, Teresa, por tu intervención, por estar aquí, por colaborar con el Encuentro Global, por permitirnos tenerte, porque una de las cosas de las que nos estabas privando era de escucharte y de sentirte. Y sí es cierto que he tirado de ti en lo personal, ¿no? He tirado de ti porque, bueno, el Espíritu Santo me manda y yo lo hago. Tú sabes que yo soy muy bien mandada, como dicen en Venezuela, yo súper bien mandada. A mí me mandan y yo hago. Entonces, sí, por eso te hemos invitado a programas de radio, te hemos invitado a mesas de trabajo de aprendiendo a hacer con la cámara, hasta que por fin, mira, en un encuentro global. Así que, ¿ah? ¿Quién diría que yo? Felicidades y gracias por decir que sí. Así que ahí te quiere. Y Renato, que está en ti, pues estará diciendo gracias por seguir mi legado, porque él fue un maestro muy amoroso, muy respetado y muy respetable entre todos. Y sus alumnos lo recuerdan. En estos días el maestro Marister lo recordaba, Marister Leal, y bueno, así que bendiciones para él donde esté y para ti. Y nada, pues muchísimas gracias. Les Mira, recordamos a todos, dame un minutico. claro que sí, Este, dentro de esos ídolos me estoy dando cuenta que está mi resistencia, ¿verdad? Pero también está mi disposición. Tú cuando me invitaste a los de Venezuela decías, por favor, tengan algo por si se va la luz, tengan algo, ¿no? Yo me compré una lámpara, una verga, no sé qué. Aquí hacía tiempo que no se iba la luz en mi casa, pero mucho tiempo. Pues anoche se fue y ahorita hace como 4 horas que no hay luz. Pero ya yo me ¿ves? había comprado mis lámparas, el aparatico este del internet, ya yo me había comprado todo y aquí estoy, ¿no? Y yo decía hace rato, mira, no importa lo que pongan, yo estoy porque estoy. Y Qué aquí bonita, estoy. pues muchas gracias por eso, por el amor y por el respeto de llevar la voz donde quiera que vaya, porque sí, el ego te va a poner todo lo que tiene, todo lo que tú fabricaste, te lo va a poner delante para que no lo hagas, pero la decisión de llevar el amor a donde quiera que esté es una decisión que es mucho más grande, porque el amor perfecto expulsa el miedo, es así de simple. Así que pues muchas gracias de nuevo. Les recordamos a todos volver a ver a Teresa. También les recordamos que estos workshops quedan grabados en el canal de YouTube de Encuentro Global UCDM para que los puedan compartir con quien no los ha podido ver todavía y ustedes los vuelvan a ver si quieren. Y si quieren ver los próximos workshops, tienen que entrar aquí en la página de Encuentro Global UCDM.org a ver la parte de actividades y allí va a aparecer el calendario de todos los próximos workshops y las invitaciones con la carita de cada uno de los maestros. Así que por mi parte me despido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por colaborar con nosotros. Si no te has inscrito tardando, estamos esperando que lo hagas online o también en presencia. Y qué bueno que vengas en presencia porque, Pilar, ya lo decidiste. Nos vamos a abrazar todos aquí. Así que bueno, si te has inscrito, eso es muy importante. Si te has inscrito online y luego quieres participar presencial, la diferencia que vas a pagar entre una cosa y la otra va a ser el precio que tenías en el momento de tu inscripción online. O sea, te vamos a ofrecer esa gracia de pagar no lo que cuesta hoy, que es el máximo precio, sino lo que pagaste al principio con tu online y vas a pagar la diferencia presencial. Así que animate, animate y vente para acá.